La derrota de las fuerzas del Eje en 1945 supuso el ocaso de sus líderes, como Hitler o Mussolini, así como cadenas perpetuas o penas de muerte, contra las altas esferas del poder que colaboraron en los genocidios más grandes y lamentables en la historia moderna. Sin embargo, como dice el dicho popular, la vida no es justa. La justa condena no alcanzó a todos. Un individuo al que se le atribuyó de forma directa participación en el deceso de casi 4 millones de seres humanos, no solo fue absuelto de crímenes de lesa humanidad, pudo también gozar de una larga vida acomodada junto a su descendencia. Hablamos ni más ni menos que del tercer líder de las fuerzas del Eje, el emperador del extinto imperio del Sol naciente, Hirohito. Hoy en Modo Enfoque, retrocedemos en la historia para conocer el proceso que permitió a Hirohito librarse de las condenas por crímenes de guerra y cómo fue partícipe del resurgir de Japón, una de las potencias económicas más pacifistas del planeta. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Capítulo 1. Contexto histórico. A finales del siglo XIX, Japón estaba gobernado por el shogunato Tokugawa, régimen del feudalismo, que había mantenido el país aislado del resto del mundo durante siglos. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el país se vio afectado por problemas internos y presiones externas. En 1868, la restauración Meiji marcó el fin del shogunato y el comienzo de una era de reformas y modernización. La abolición de las clases samuráis, la promulgación de una nueva constitución y la adopción de tecnologías e instituciones occidentales fueron pasos clave en este proceso. Japón buscó no solo modernizarse económicamente, sino también expandir su influencia en la región mediante guerras estratégicas. La victoria en la Primera Guerra Sino-Japonesa, comprendida entre 1894 y 1895, y la subsiguiente Guerra Ruso-Japonesa, entre 1904 y 1905, consolidaron su posición como una potencia militar en ascenso. Con el ascenso del emperador Yoshihito en la era Taisho, de 1912 a 1926, Japón experimentó cambios sociales y políticos. Surgió una creciente democracia parlamentaria, pero también se enfrentó a desafíos económicos, incluida la inflación y la recesión. La sociedad nipona estaba experimentando una transformación, con la adopción de elementos de la cultura occidental y el surgimiento de movimientos artísticos y literarios. Antes de la ascensión de Hirohito al trono, el contexto histórico de Japón estaba intrínsecamente vinculado con el sintoísmo, una religión autóctona que había desempeñado un papel crucial en la formación de la identidad y la cultura japonesa. Durante la restauración Meiji, se llevó a cabo también un esfuerzo consciente para separar el budismo y el sintoísmo, y se buscó establecer al emperador como la figura central de adoración. Este fue el inicio de lo que se conoce como el sintoísmo de Estado. Esta fusión de lo político y lo religioso se intensificó con el ascenso de Hirohito. Su reinado estuvo imbuido de simbolismo religioso, y el emperador fue considerado la encarnación viva de Amaterasu, la diosa del sol en el panteón Shinto. El sintoísmo de Estado fue promovido como una herramienta para consolidar la lealtad al emperador y fomentar el nacionalismo japonés. Esta divinidad, eventualmente la perdería con los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 2. Descontento japonés con la comunidad internacional. A medida que la era Taisho llegaba a su fin en Japón, el país se veía inmerso en un clima de descontento creciente con las potencias mundiales. La Conferencia de Paz de París en 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, marcó un hito crucial en este malestar. A pesar de ser parte de los aliados, Japón se sintió marginado al no recibir pleno reconocimiento por sus contribuciones a la guerra. Las esperanzas de incluir una cláusula sobre igualdad racial en el tratado fueron frustradas, lo que generó un resentimiento profundo hacia las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido. En la década de 1920, Japón se enfrentó a una crisis económica, agravada por la Gran Depresión de 1929. La recesión afectó drásticamente la economía japonesa, aumentando la pobreza y la insatisfacción entre la población. Este descontento económico se transformó en un terreno fértil para el crecimiento de movimientos nacionalistas y militares, que abogaban por soluciones más radicales y agresivas. En el mapa internacional,
Japón buscaba expandir su esfera de influencia en Asia, especialmente en China, para asegurar recursos naturales y espacio vital. Sin embargo, las potencias occidentales y la Liga de Naciones expresaron preocupaciones y rechazaron ciertas acciones japonesas, como la invasión de Manchuria en 1931. Estos rechazos alimentaron el sentimiento nacionalista y la percepción de que Japón estaba siendo tratado injustamente en la escena mundial. En un intento de contrarrestar su percepción de aislamiento, Japón buscó alianzas alternativas. Es así que en 1936 se firmó el Pacto Anticomintern con la Alemania nazi y más tarde, Japón se unió a la Italia fascista en el Pacto Tripartito. Este pacto sería conocido como el Eje, fortaleciendo el enfoque beligerante de Japón hacia las potencias occidentales y sentando las bases para su participación activa en la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 3. Crímenes de guerra. Hirohito ascendió al trono en 1926, iniciando así la era Showa, que significa increíblemente periodo de paz ilustrada. Para el momento, Japón ya era una de las principales potencias mundiales, ocupando el 9º lugar en la economía global y siendo el tercer país con la flota naval más poderosa. En ese momento, Japón tenía aspiraciones expansionistas en Asia y ya controlaba la península de Corea. El auge del nacionalismo extremo, producto del descontento con la comunidad internacional y la pobreza rural durante la década de 1930, alimentaron la maquinaria bélica japonesa. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, las fuerzas niponas llevaron a cabo atrocidades inenarrables, como la masacre de Nankín en 1937, donde se estima que cientos de miles de chinos fueron asesinados y miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual. El uso de la guerra química y biológica por parte de Japón en China, incluyendo experimentos letales en prisioneros de guerra y civiles, también dejó una mancha indeleble en la historia. El ataque a Pearl Harbor en 1941 marcó la entrada oficial de Japón en la Segunda Guerra Mundial, llevando a una serie de atrocidades en los territorios ocupados. La brutalidad durante la ocupación de Filipinas, Indonesia, Malasia y otras regiones incluyó ejecuciones masivas, trabajos forzados y experimentación médica en prisioneros de guerra y civiles. La construcción del ferrocarril de Birmania y la Marcha de la Muerte en la que los prisioneros aliados fueron sometidos a condiciones inhumanas evidenciaron la crueldad sistemática del régimen japonés. El punto culminante de los crímenes de guerra japoneses fue el uso de esclavas sexuales, conocidas como mujeres de consuelo, durante la ocupación de varios países asiáticos. Estas mujeres fueron sometidas a explotación sexual sistemática por el ejército imperial, un episodio oscuro que sigue siendo fuente de tensiones diplomáticas en la actualidad. La rendición de Japón en 1945 marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero la historia de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas japonesas dejó una cicatriz. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, conocido como los Juicios de Tokio, tuvo lugar para enjuiciar a los líderes japoneses por crímenes de guerra, aunque la responsabilidad de Hirohito fue deliberadamente omitida para facilitar la estabilidad en la posguerra y la reconstrucción de Japón bajo la ocupación aliada. Capítulo 4. Periodo posguerra. Inicialmente se percibía al emperador como un líder ajeno a los eventos, guiado por sus ministros y generales, pero tras su muerte, se sugirió que su papel era más activo. Hirohito mantenía un estatus divino gracias al shintoísmo. Su posición de superioridad le permitía llevar una vida privada en el Palacio Imperial, y no fue hasta agosto de 1945 que sus súbditos escucharon su voz por primera vez, en un discurso radial anunciando la rendición de su país y el fin de su imperio. La creencia común es que el lanzamiento de las bombas atómicas por Estados Unidos fue el principal motivo de la rendición japonesa. No obstante, se ha revelado que Japón ya consideraba rendirse antes de estos eventos. Además, ha existido la posibilidad de que las bombas atómicas fueran más un mensaje para la Unión Soviética que una necesidad frente a un Japón derrotado. La ofensiva soviética en Manchuria en agosto de 1945 ya era la principal amenaza para Japón. Ante un irremediable juicio y la imagen del emperador siendo ejecutado, Japón aceptó la rendición. A pesar de la controversia que surgió tras su muerte en 1989, Hirohito fue recordado como uno de los monarcas con el reinado más extenso,
Líderes mundiales asistieron a su funeral. La documentación posterior reveló su papel en la expansión japonesa, generando debates sobre hasta qué punto estaba consciente y si fue el principal promotor de las acciones. Capítulo 5. El Plan MacArthur. Entonces, como siendo el líder supremo de una nación que cobró la vida de 4 millones de seres humanos, pudo ser libre de una condena? Lo cierto es que al emperador le esperaba la pena de muerte. Sin embargo, es gracias al general Douglas MacArthur que Hirohito no tuvo este final. MacArthur intuyó que ejecutar al emperador no ayudaría a controlar la situación y a apaciguar los ánimos, sino que podía volver a enardecerlos. Sorprendió en la Casa Blanca con una propuesta para eximir a Hirohito de responsabilidades y utilizarlo en sus proyectos para la normalización del país. Su plan consistía en dejarlo al margen de los procesos judiciales, mantenerlo en el poder e incorporarlo al proceso de transformación de las estructuras políticas que MacArthur consideraba necesarias para colocar a Japón en la órbita de las potencias democráticas. Eso sí, eliminando toda posibilidad de que el país recuperase su capacidad militar. Fue el propio general quien comunicó al emperador, a través de su interlocutor, el almirante Mitsumasa, que no era necesario que abdicase. E inmediatamente la burocracia de los ocupantes empezó a trabajar en una adecuación del proceso de guerra para que tanto Hirohito como algunos miembros de la familia real también implicados quedasen exonerados, no solo de responsabilidades, sino también de sospechas. El presidente Truman, tras sopesar pros y contras, dio el visto bueno a la propuesta de MacArthur. Tras la formalización de la rendición japonesa, llegaron los primeros 15.000 soldados estadounidenses para ocupar Japón. La primera misión de los ocupantes fue liberar a los prisioneros de los campos de concentración. 6 meses antes de la rendición, los bombardeos dejaron a Japón en ruinas, y la población japonesa enfrentó la desesperación al ver su país derrotado. Un gran número de niños huérfanos, alrededor de 120.000, deambulaban por las calles, mientras que 50.000 no podían encontrar a sus familias, debido a los estragos de la guerra. Las mujeres, ante la escasez y la falta de apoyo gubernamental, se veían obligadas a hacer largas filas en busca de agua y comida. En un intento por paliar la situación, el gobierno japonés sugirió recurrir a ratas e insectos para cubrir las necesidades alimentarias. Ante el riesgo de hambruna y disturbios públicos, el general MacArthur ordenó la distribución de las reservas de alimentos de los soldados estadounidenses entre la población japonesa. Además, se enfrentaron al desafío de cambiar la mentalidad japonesa arraigada en el shintoísmo, que consideraba al emperador como un dios. MacArthur promulgó una constitución democrática y liberal en 1946, que entró en vigor en 1947 tras un plebiscito nacional. La Constitución, redactada por los americanos pero adaptada al pueblo japonés, garantizaba la igualdad ante la ley y prohibía la discriminación basada en raza, credo, sexo, condición social u origen familiar. El artículo 9 renunciaba para siempre al derecho soberano de la guerra y al uso de la fuerza en disputas internacionales. Durante los años de ocupación, caracterizados por la cordial colaboración entre japoneses y estadounidenses, el mayor colaboracionista fue el propio Hirohito. A pesar de la inicial resistencia cultural, Japón logró una transición notable gracias a sus valores de trabajo y disciplina. De ser uno de los mayores enemigos de Estados Unidos, se convirtió en su principal aliado en el Pacífico. Dejando atrás tan oscuro pasado, Hirohito aprovechó la división del mundo en 2 bloques durante la Guerra Fría, para convertirse en el más firme socio de Washington en Asia y limpiar su imagen ante su pueblo. Buena prueba de ello es el cariño que los japoneses profesan a la familia imperial, que supo adaptar su mentalidad tradicional a la modernidad que trajo el milagro económico nipón. Cuando falleció el 7 de enero de 1989, dejó a su sucesor, Akihito, un país totalmente distinto al que había heredado al subir al trono en 1926. Desde entonces, Japón ha sido un ejemplo de crecimiento económico y social. Aunque actualmente no forma parte de la OTAN, contribuye significativamente con apoyo financiero y militar, consolidándose como una potencia mundial pacifista. ¿Y tú? ¿Consideras que fue necesaria la absolución de los crímenes de guerra a favor del emperador? ¿O al igual que los demás, debió pagar por sus decisiones? No olvides compartir tu perspectiva de la historia en la caja de comentarios.
así como sugerencias para más contenido. Si te ha interesado conocer la historia de Hirohito, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar otros grandes personajes y pasajes de la historia.